Cordial saludo, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Vamos a hablar en los próximos minutos de un tema fascinante que son los conceptos en cuidado crítico materno. Mi nombre es Mauricio Vasco, mi correo electrónico está ahí para cualquier pregunta o duda que tengan y declaro que no tengo ningún conflicto de interés. El abordaje va a ser muy sencillo, vamos a tocar tres tópicos: las definiciones, que es importante que estemos estandarizados; el proceso de identificar por parte de todo el recurso humano en salud que pueda estar cuidando del binomio madre-hijo, cómo identificar las pacientes en alto riesgo de complicarse, y compartir con ustedes algunas innovaciones en las que se ha trabajado a nivel mundial que pueden ayudar a mejorar estos desenlaces. La mayoría de países, de manera interprofesional, asistido por los intensivistas, los anestesiólogos, las parteras, donde existen todo el personal de atención del binomio madre-hijo, generan sus guías de atención integral para estos. Este es un ejemplo de la guía británica. Los norteamericanos, específicamente el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, también ha desarrollado una excelente guía donde define muy bien cuál es el rol de la gente que interactúa en estos servicios para el cuidado de las gestantes críticamente enfermas. Pero, ¿qué es cuidado crítico materno? ¿Cómo podemos obtener una definición operativa que nos sirva para impactar en desenlaces? Pues recientemente realizamos una revisión narrativa de este tema con el grupo de la India y de Sudáfrica, que son muy similares a nuestra región en el tema de carga de enfermedad y morbimortalidad, y proponemos que se defina como cuidado crítico materno este modelo organizacional híbrido, que tiene componentes de UCIs abiertas, UCIs semicerradas y UCIs cerradas, que refleja que en cualquier área del hospital o de la clínica donde estemos cuidando del binomio madre-hijo, un equipo interdisciplinario, de acuerdo a la severidad que tenga esta gestante, pueda cuidar de ellos. Esto se asemeja mucho a lo que hemos estado denominando durante muchos años el cuidado crítico sin paredes, o sea, no depender de un área física para poder generar manejo adecuado, oportuno, de buena calidad. Este concepto de cuidado crítico materno es complementario, pero difiere del cuidado crítico obstétrico, el cual también está claro en la literatura, y es específicamente esa área física donde hay especialistas entrenados para el cuidado del binomio madre-hijo de manera puntual, pero dependen de migrar a esa área física. El concepto de cuidado crítico materno tiene una característica fundamental, y es que requiere un umbral muy bajo y con criterios diferentes a los de las unidades de cuidado intensivo polivalente para poder ingresar y manejar estas gestantes críticamente enfermas en un servicio hospitalario y su acceso que tengan al área física de cuidado crítico obstétrico. Y este umbral bajo de ingreso y diferente a los que se tienen en las UCIs polivalentes es lo que está impactando realmente en la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Por ejemplo, hay gestantes que cumplen criterios de enfermedad grave que deberían requerir manejo en cuidado crítico materno sin que haya que esperar a que el criterio sea la terapia de reemplazo renal o la ventilación mecánica, como es frecuente en algunas de las UCIs polivalentes en la región. Ahora, moviéndonos al concepto de cuidado crítico obstétrico, esta excelente revisión también de un grupo surafricano y colombiano, publicado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, permite que ustedes puedan acceder como a esos protocolos y ese listado, esa lista de chequeo de verificación para montaje de estos servicios, en los cuales está cómo implementar ya el servicio, el área física de cuidado crítico obstétrico, lo cual es complementario al concepto de cuidado crítico materno. Entonces, ¿qué pasa con la gestante críticamente enferma? Que dependiendo de donde estemos ubicados en el mundo, países de altos ingresos o países de bajos y medianos ingresos, las tasas de admisión van a ser diferentes, mayores en nuestros países pobres y bajos recursos, con una mortalidad mayor. Y aunque las causas en general son similares, definitivamente en nuestras áreas prevalecen los ingresos por hemorragia obstétrica, sepsis, preeclampsia, que es la más frecuente, las complicaciones asociadas a VIH y a enfermedades tropicales. Entonces, esto es interesante. Adicionalmente, en nuestra región nosotros tenemos centros de atención con mínimas diferencias en su localización en ciertas ciudades, donde en un área tenemos una UCI que no tiene nada que envidiarle al país de más altos ingresos del mundo, pero tenemos otras donde tampoco tienen nada que envidiarle a los países más pobres. Entonces, en ese aspecto nos comportamos como un mix de estos datos epidemiológicos en cuanto a ingresos y desenlaces. En nuestro país, en Colombia, hemos desarrollado un consenso
interprofesional que define los criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo de la gestante críticamente enferma. Actualmente está en revisión y esperamos que para finales de este año lo podamos tener actualizado. No hay muchos cambios, pero definitivamente plasma ese concepto de criterios de ingreso precoz. Entonces, sí es tan importante saber cuáles son las pacientes que son susceptibles de recibir ese cuidado crítico materno, cómo las vamos a identificar. Hace ya muchos años, desde el 94, el grupo de Matthew demostró cómo a nivel intrahospitalario, la gente antes de morir, de llegar a un evento catastrófico como el paro cardíaco intraoperatorio, mostraba signos de deterioro en las 8 horas previas a que ocurriera la muerte. Hasta el 84% de los pacientes críticamente enfermos tienen signos de alarma antes de desencadenar la crisis que los va a llevar a UCI o entrar en paro cardíaco. Basados en esta estrategia, la doctora María Valdicieri, líder del concepto de equipos de respuesta rápida en obstetricia, describe de manera detallada en este artículo cómo es el montaje para la detección y la respuesta organizada para detectar y atender, reitero, estas pacientes que se complican en cualquier área del hospital. Bajo el modelo de pedir ayuda cuando se detecta y esa ayuda llegar, ya sea como un equipo de emergencia médica, que es un equipo muy grande, que cuando llega el líder lo descala en cuanto a su recurso humano y tecnología, o un equipo de respuesta rápida, que es un equipo más pequeño, más móvil, más dinámico, que cuando llega el líder lo escala hacia arriba y va pidiendo más servicios de acuerdo a su necesidad. Bajo cualquiera de estos modelos se describe lo que se denomina la condición o condición obstétrica para el manejo de esas gestantes que se detectan inicialmente y van a ser susceptibles de intervenciones fuera de cuidado intensivo. Y es así como en el esquema tradicional de atención de emergencias, y esto involucra muchos criterios de cuidado crítico sin barreras y de puertas abiertas, es importante que en nuestras instituciones entendamos que hay que tener sistemas de alerta temprana. Ese paquete de atención inicial que requieren en este caso las gestantes debe estar bien protocolizado, no debe ser dependiente del gusto, del parecer de alguien. Hay gente que dice que los protocolos pueden ser camisas de fuerza, no, hay una serie de acciones que están bien definidas, basados en la evidencia, que es importante que cualquier personal, independiente de su grado de experticia y especialidad, los pueda ir implementando mientras llegue esa ayuda, para posteriormente ir a un manejo definitivo, entendiendo que a veces la alerta va de la mano con el manejo definitivo. Si en obstetricia la alerta es una ruptura uterina, es una pérdida de bienestar fetal, es un prolapso de cordón en una gestante críticamente enferma, pues esa alerta va de la mano al manejo definitivo, que es la terminación del embarazo. Pero hay otras condiciones que van a requerir un manejo y no necesariamente requieren terminar el embarazo de manera inmediata. Entonces es importante tener claro esta secuencia. Nos vamos a concentrar ahora entonces cómo desencadenar la alerta. Y para eso tenemos dos grandes aproximaciones. Una es basada en las escalas de falla orgánica, donde la que más utilizamos por fuera de cuidado intensivo son los sistemas de alerta temprana. O sea, en cuidado intensivo en obstetricia en estos momentos está claramente definido y validado que el score que mejor rendimiento tiene es el MPM2 o el Apache 2, que está validado y individualizado para la gestante. Pero por fuera de UCI definitivamente los scores de alerta obstétrica temprana son los que más utilizamos y son más fáciles para el personal que no está familiarizado con trabajar frecuentemente en UCI y los indicadores que se manejan allá. Y el otro grupo está dado por las escalas que son específicas por enfermedad, donde preeclampsia tiene los esquemas Pierce. En hemorragia obstétrica vamos a hablar del índice de choque, y en sepsis, que hay un gran debate ahora, vamos a ver si los criterios propuestos por el sepsis 3 aplican a la población obstétrica o qué elementos de alerta tenemos para la población obstétrica. Entonces, los que están en azul son los que vamos a hacer profundización, e invitarlos a ustedes a que, como líderes de cuidado crítico en sus regiones, expandan esa capacidad de detectar esas pacientes y que puedan recibir llamados de manera anticipada y no ya cuando sea demasiado tarde, para ingresar pacientes a cuidado intensivo y tener pues desenlaces que no son adecuados con estancias prolongadas que podríamos haber mitigado con un acceso precoz. Los sistemas de alerta temprana, para empezar, son estrategias y herramientas efectivas que nos han permitido predecir complicaciones en población obstétrica, y de esta manera pues impactan positivamente en la disminución de la mortalidad de gestantes críticamente enfermas. Tienen dos características muy importantes. El hacer monitorea activa con sistemas de alerta temprana mejora la monitoría,
y lleva tiempos de reacción que evitan un deterioro en el tiempo, mayor deuda de oxígeno y empeoramiento de desenlaces. Estos sistemas son múltiples, pero los más utilizados son esquemas que han cambiado de 17 variables fisiológicas ahora a tan solo 7 variables fisiológicas muy sencillas, no son nada sofisticadas, que involucran el monitoreo, la medición de la presión arterial, sistólica y diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la FIO2 que se requiere para tener una saturación adecuada, de acuerdo pues, al nivel del mar. En América Latina tenemos pues, regiones andinas con niveles por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en los cuales las connotaciones de puntos de corte en oxigenación son importantes, entonces hay que adaptar ese tópico. La temperatura y el nivel de conciencia, con una escala muy sencilla, no se usa escala de Glasgow, sino simplemente si la paciente está alerta o no está alerta. Entonces, con estos 7 parámetros, la escala se puede utilizar de dos maneras. Una es la escala numérica, de acuerdo a la alteración fisiológica, uno pone un puntaje y si la paciente tiene un indicador en color rojo o dos amarillos o un puntaje total de 2 o más sostenido durante alrededor de 20 minutos, quiere decir que esa paciente ya de manera genérica, el rendimiento de esta escala ha sido muy buena, tiene una condición de deterioro fisiológico que posiblemente en las próximas horas la va a llevar a muerte materna o fetal y requiere un manejo en consonancia con eso. Entonces, al reconocer estos indicadores, se vuelven una herramienta muy útil para utilizar al lado de la cama y es por eso que se ha desarrollado esta aplicación web para que la escaneen y la tengan en sus dispositivos móviles o pues tengan la hoja impresa para que puedan hacer el entrenamiento y la implementación en sus sitios de trabajo. ¿Quién hace este manejo inicial? Cualquiera, pero definitivamente el personal de salud más involucrado son el especial técnico de enfermería, las enfermeras profesionales, los médicos generales y muchos especialistas del área de la obstetricia que tienen ese contacto inicial con los pacientes. Y de esa manera piden ayuda al equipo de respuesta rápida obstétrica. Este sistema de alerta temprana, como les digo, ya ha sido validado, es el punto de inicio en la mayoría de guías mundiales y así lo hemos implementado también pues en nuestras guías nacionales. Entonces los invito a que lo conozcan, lo utilicen, lo auditen mes a mes en cuanto a los casos y la aferencia de casos y el desenlace y hagan implementación in situ de esta estrategia. Bueno, pasando a las escalas específicas por enfermedad, vamos a empezar con la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad muy prevalente en nuestra región de Latinoamérica. Las escalas Pierce ya tienen modelos adaptados a regiones de bajos y medianos ingresos y de escasos recursos. Estos estudios ya llevan pues, más de 4 o 5 años de validación e implementación. Uno puede utilizar las escalas Pierce en un modelo completo, que ya les voy a mostrar en detalle, para identificar esas pacientes de alto riesgo de presentar desenlaces adversos e intervenciones farmacológicas, sobre todo necesidad de sulfato magnesio de antihipertensivos. Y también puede utilizar un modelo abreviado, que es al que más echamos la mano cuando estamos en sitios con recursos limitados. Y de esta manera pues, nos va a identificar cuáles pacientes deben ser remitidas a un nivel de mayor complejidad con el adecuado nivel de estabilización. Medidas farmacológicas que definitivamente en preeclampsia son instauración de sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia y el control de las cifras tensionales para evitar hemorragia intracerebral y muerte y abrupción de placenta y muerte fetal. Entonces, con estos modelos Pierce, lo que nosotros tenemos son aplicaciones móviles que podemos tener en nuestros dispositivos celulares, nuestras tabletas o en la página web de esta sociedad bajo el título de la escala Pierce. Tiene acceso en varios idiomas y para el modelo completo debemos tener la edad gestacional, muy fácil, signos clínicos, angina o disnea, necesitamos un oxímetro de pulso, una medición de plaquetas, un valor de creatinina, unas pruebas hepáticas, todo esto para medir disfunción orgánica y nos da la probabilidad de eventos adversos en la próxima semana. O sea, así uno vea muy bien la paciente cuando tenemos estos indicadores por encima del 5 al 10%, de acuerdo al punto de corte que ustedes utilicen. Ojo con esas pacientes que tienen una alta probabilidad de complicación en la próxima semana. Y también en la fase aguda, cuando hay pues claros signos de deterioro acá, nos permite llevar a esa paciente a un sitio de mayor cuidado. En el modelo abreviado, también disponible en varios idiomas, lo mismo, edad gestacional, grado de paridez, signos clínicos, añaden la cefalea, los cambios visuales, los escotomas, la clínica de abrupcio
la presión sistólica, una cintilla en orina para detectar proteinuria y opcional una saturación. Y mire que con elementos para sitios de bajos recursos tiene muy buen rendimiento y también nos calcula esa probabilidad de eventos adversos maternos. Entonces, son las que más validación tienen en preeclampsia, muy útiles, y nos permite ese concepto de cuidado crítico materno actuar con tiempo para evitar complicaciones graves y muerte. Bueno, en hemorragia, definitivamente la literatura se inclina ahora hacia la utilización de manera muy temprana de buscar la alteración en un indicador que se llama el índice de choque. Tradicionalmente nosotros basamos la clasificación del choque hemorrágico en signos clínicos, lo cual está bien, donde lo que más utilizamos es la presión arterial, el pulso, el sensorio y el llenado capilar, de acuerdo pues a las características tradicionales que hemos manejado en el ATLS. Se ha visto en obstetricia que cuando yo utilizo el índice de choque, que es dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, la detección del estado de choque es más temprana cuando éste supera la unidad. Si el índice de choque es mayor de 0,9 a 1, puedo detectar gestantes en grados de choque hemorrágico temprano y no detectarlas tan tarde cuando ya tengan taquicardia severa o hipotensión severa en estadios avanzados. Este índice de choque ha sido validado también en sitios de bajos recursos, en países de bajos ingresos, y adicionalmente al diagnóstico de choque hemorrágico severo cuando supera 0,1, nos predice la necesidad de intervenciones como cirugía, radiología intervenista y el desarrollo de falla orgánica, ingreso a UCI, necesidad de transfusiones y muerte, de acuerdo al nivel que éste tenga. También nos permite saber si las intervenciones que estamos haciendo, el índice de choque va mejorando en el transcurso del tiempo, quiere decir que esas intervenciones son favorables. Este estudio, realizado en Colombia, donde se utilizó un dispositivo para detener la hemorragia, que habitualmente se hace pues en escenarios extrahospitalarios, pero aquí se validó con uso intrahospitalario, que es el traje no neumático antichoque en situaciones de hemorragia postparto. Mostró muy bien cómo utilizando índice de choque y los indicadores tradicionales de reanimación como ácido láctico y déficit de bases, la correlación fue buena, permitió seguir la intervención terapéutica y el aclaramiento del lactato, la mejoría en la acidosis y la disminución en el índice de choque se correlacionaron con los desenlaces de los pacientes. Entonces, el índice de choque es una estrategia bien interesante. Este es otro estudio, por mencionar el grupo coreano, donde combina índice de choque con niveles de lactato y muestran que cuando el índice de choque está mayor a 0,91, con un lactato alto, identifica a esos pacientes con un buen rendimiento que van a requerir transfusión masiva. Creo que es importante también incorporar ahora de manera rutinaria, nosotros pues hacemos una medición rutinaria de pruebas de coagulación, pero tenemos que hacer un foco en el fibrinógeno. El fibrinógeno actualmente en muchos escenarios y en hemorragia postparto es el parámetro que mejor se correlaciona con posibilidad de que se desarrolle hemorragia severa y coagulopatía severa en las pacientes obstétricas. Si yo en esa evaluación temprana, cuando mido un fibrinógeno, logro documentar que este esté por debajo de 200, no de 150, que ese es el punto de corte en población adulta no obstétrica, sino 200 porque el fibrinógeno en el embarazo se comporta como un reactante de fase aguda, entonces está elevado durante el transcurso del embarazo. Ese fibrinógeno por debajo de 200 es el que me predice eso, mayor riesgo de hemorragia severa y coagulopatía. Entonces es importante incorporarlo. En sepsis, ya la Organización Mundial de la Salud acogió el consenso sepsis 3 en cuanto a definición y define sepsis materna como esa paciente con sospecha de infección o infección confirmada asociada a falla orgánica. ¿Qué es lo que pasa? Que están tratando los grupos internacionales de adaptar las definiciones del sepsis 3 a población obstétrica y el proceso es un proceso dinámico que está en desarrollo. El grupo de Australia y Nueva Zelanda presentó en un estudio reciente cómo el Quicksoft, haciendo unos cambios en los puntos de corte de presión sistólica, o sea, por cambios fisiológicos, la materna es más vasodilatada, tiene una sistólica más baja fisiológicamente, cambió el punto de corte en sistólica y en frecuencia respiratoria, pero con los mismos indicadores del Quicksofa, y dice que si hay alteraciones pues a este nivel, se podría considerar la infección. En el SOFA modificado lo mismo, de acuerdo a los cambios fisiológicos obstétricos y en los parámetros de laboratorio, hace una adaptación para conservar los mismos puntos de corte. Esto aún no está validado, suena bien,
Cuando lo hacemos en la práctica clínica, digamos que se equivoca a favor del paciente, o sea, detecta a las enfermas y tenemos un umbral más bajo de interacción y uso. Pero definitivamente si tenemos que recomendar un score específico para sepsis en obstetricia, vamos a utilizar el SOS. El score de sepsis en obstetricia tiene muy buen rendimiento, el punto de corte es 6 o más, y cuando se compara contra las otras variables que hemos hecho globales, como los scores de alerta temprana, permite que en sepsis sea una herramienta con un buen rendimiento. Tiene una ventaja como la hoja de alerta temprana, son parámetros muy sencillos de hacer en cualquier sitio: temperatura, presión sistólica, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno, glóbulos blancos, bandas, y de pronto donde más quejas puede haber en sitios de bajos recursos es que requiere y tiene en la validación de la fórmula el ácido láctico. Un score SOS por encima o igual a 6 detecta ese subgrupo de pacientes que se van a beneficiar de manejo agresivo, terapia intensiva, manejo protocolizado para mejorar los desenlaces. Para terminar, en sepsis, recientemente el grupo colaborativo de calidad materna en California, que publica excelentes guías para manejo de emergencias obstétricas, liberó y publicó el ejercicio que hicieron en sepsis materna. ¿Qué tiene interesante? Este grupo hace una combinación de lo que era el protocolo tradicional de tamizaje a través del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 2 de 4, cambió algunos parámetros adaptados a la población obstétrica: temperatura, pues, fiebre, hipotermia, taquicardia, polipnea, leucocitosis o leucopenia con formas inmaduras, y si había 2 de 4, hacía como un paso inicial. Pero con ese paso inicial pasaba al segundo paso, que era buscar falla orgánica a través de un SOFA. Y en esa evaluación de falla orgánica, si había al menos un criterio positivo en esas pacientes que tenían 2 de 4 del CIRS, pues los consideraba y los encasillaba en sepsis. ¿Qué hizo este grupo colaborativo de California con ese esquema de 2 pasos? Pues básicamente tiene menos casos perdidos, añade sensibilidad y especificidad, y nos quita un gran número de pacientes que con el esquema anterior nos daba positivos y casi que a todos los teníamos que manejar como sepsis en un entorno hospitalario. Entonces es otro esquema interesante, se está trabajando, lo describieron recientemente, ya ustedes de acuerdo al protocolo institucional decidirán. En todo caso, en sepsis materna estamos muy pendientes de los reportes definitivos del GLOS, del Estudio Mundial en Sepsis Materna, y de ahí creo que vamos a obtener muy buenos datos epidemiológicos para definir cuál sería la mejor estrategia, al menos basada en la evidencia de detección de gestantes críticas. Entonces, en resumen, necesitamos sistemas de alerta globales o específicos para de esa manera poder llamar, pedir ayuda, tener paquetes de atención inicial, estabilización, que posteriormente nos llevarán a un manejo definitivo, entendiendo que a veces con la alerta vamos a tener que ir de una vez al manejo definitivo. ¿Dónde? En cualquier sitio hospitalario donde la paciente lo requiera, si es una unidad de cuidado intensivo, perfecto, pero con esto también se trata de minimizar mucho esa necesidad de desembarazar la gestante para poderla recibir en una UCI polivalente, que puede que no se sienta tan cómoda con una gestante, y se propicia mucho cesáreas que generan morbilidad, pues por lo que es la operación como tal: morbilidad infecciosa, morbilidad tromboembólica, morbilidad hemorrágica. Estos son ejemplos de estudios donde se utiliza el sistema de alerta temprana cuando están uno rojo, 2 amarillos o sostenidos durante más de 20 minutos en un puntaje mayor o igual a 2. Se pide ayuda y se maneja bajo los 4 esquemas de deterioro materno: hemorragia, preeclampsia, colapso cardiopulmonar, donde aquí la embolia pulmonar es el más frecuente, y la guía de sepsis. Este es otro protocolo internacional igual, pues esto es como para mostrar ejemplos de que esto sí se hace. Hoja de alerta temprana, es positiva, se pide ayuda, y las 4 causas más frecuentes de muerte: hemorragia, preeclampsia, colapso cardiopulmonar y sepsis. Adicionalmente a estos manejos globales, recuerden que les había dicho que para UCI, el MPM2 y el Apache individualizado son los que mejor rendimiento tienen, pero como la idea aquí era traerlos al concepto de cuidado crítico materno, no es área física de cuidado intensivo, definitivamente por fuera los que más utilidad tienen son los scores de alerta temprana, ya los hemos mencionado, y si vamos a utilizar específicos por enfermedad, entonces en preeclampsia los sistemas Pierce, en hemorragia el índice de choque, y en infección pues ahora el SOS, y pendiente pues de validación de todos los otros datos que se están obteniendo. Si usted a esta estrategia de activación
le suma implementación con ayudas cognitivas, listas de chequeo y estrategias de comunicación, o sea, habilidades no técnicas, pues definitivamente se va a maximizar el rendimiento de ese equipo de trabajo y va a impactar en desenlaces favorables para el binomio madre-hijo. Recuerden que nada sacamos con saber mucho si no sabemos hacer, si no tenemos habilidades de comunicación y de liderazgo. Y de esta manera, sabiendo mucho, sabiendo hacer y teniendo esas habilidades de comunicación y de liderazgo, pues ya estamos listos para trabajar en ese equipo e impactar en desenlaces favorables, siempre teniendo en cuenta que debe haber expertos en el área, retroalimentando al grupo de manera bilateral para que se puedan analizar todos estos casos, no solo en reuniones de complicaciones, sino inclusive en caliente cuando ocurren los eventos. Muy bien, entonces quiero cerrar con algunas innovaciones. La Organización Mundial de la Salud recientemente, pues para los que hacemos trabajo en salud global, estamos muy familiarizados con esto. Hay un compendio donde se habla de tecnologías en salud, sobre todo para sitios de bajos recursos. Los invito a que conozcan esta excelente publicación y que participen con ideas que sé que en la región son muy buenas y se puede obtener financiamiento para esto. Recuerden todo lo que se pueda tener ahora en dispositivos móviles, tabletas, celulares, escalas de estratificación, conexión a equipos de imágenes de ultrasonido, pues son muy deseables. Un monitor en lo que hemos hecho es pruebas de validación en Centroamérica que incorpora el tráfico de luces, el sistema de semaforización de las hojas de alerta temprana, es el sistema CRADL, no tengo pues ningún conflicto de interés, es solo académico. Pensamos mucho en gente que no tiene la capacidad de discernir los valores numéricos, entonces asociado a la hipotensión o la taquicardia o a la fiebre, estos equipos prenden luces de acuerdo a los colores que están definidos y de esta manera permite que el personal busque ayuda o haga remisiones tempranas. Se ha trabajado mucho en exámenes de diagnóstico al lado de la cama de manera cualitativa, que también permiten detectar falla orgánica y poder tratar a los pacientes y remitirlos de manera agresiva. Con la crisis de oxígeno que estamos viviendo, se han implementado en países de bajos ingresos, estos son estudios en especial en India, en África, en Asia pobre, donde a través de energía solar y paneles solares se puede obtener oxígeno y de esta manera pues evitar el proceso tan dispendioso que es la necesidad de concentradores y de cilindros. Entonces es una alternativa que se puede utilizar, sobre todo pues nosotros que estamos en esta franja ecuatorial donde el sol pues es frecuente. Estamos utilizando muchos drones para envío de vacunas, hemocomponentes, para hacer teleayuda en las regiones. Hay regiones que tienen no solo barreras físicas, geográficas, limitantes de transporte, sino de violencia, donde es difícil acceder o el acceso es tardío por todos estos filtros de seguridad que hay que tener. Entonces los drones se han vuelto una excelente opción. Y definitivamente la virtualidad nos ha llevado a poder aplicar lo que se denomina este concepto del cuidado intensivo virtual, con ejemplos muy claros en el área obstétrica y de esta manera poder hacer asistencia sincrónica de los colegas que así lo requieren. Como les decía, dispositivos de ultrasonido que permitan conectarse a nuestros teléfonos celulares y tabletas, con sistemas piezoeléctricos que en un solo transductor tiene los 3 transductores que necesitaríamos en equipos más costosos o en otros equipos portátiles. Aquí en este sistema no tengo conflictos de interés de este unicornio ahora que es el Butterfly. Tenemos la posibilidad de hacer proyecciones como si tuviéramos un convexo, un lineal, y la monitoría con un sectorial para hacer ecocardio y monitoría de Doppler cerebral, por ejemplo. Entonces, son sistemas muy asequibles que nos han ayudado mucho. Recientemente también Microsoft liberó los HoloLentes. Estos han permitido el operador que está trabajando con el paciente en un sitio remoto, en una central, sin exposición a paciente o con la capacidad de cobertura de alto nivel del personal, ver la interacción que le está teniendo y los procedimientos que está realizando. Entonces, para cerrar, el mensaje que les quiero dar es que pues esta pandemia nos ha llevado a unas condiciones que van a ser endémicas, o sea, todos queremos como hablar del pospandemia, esto cuando se acaba, pero definitivamente lo que vamos a tener es que aprender a convivir con estos temas, entender que esto no va a ser la última pandemia y que en este proceso endémico, pues como tenemos otras entidades en nuestra región,
pues vamos a tener que cambiar muchas cosas para el nuevo normal. Pero ¿qué hay que fortalecer y mantener? Primero, manejo de la infodemia. Se ha filtrado mucha información de mala calidad y nosotros, los médicos, los especialistas, somos responsables de eso, en estar perpetuando por cadenas, por chat de WhatsApp, enviar literatura no filtrada de buena calidad. Segundo, pues definitivamente estos canales virtuales llegaron para quedarse, para la enseñanza, el aprendizaje y la asesoría en práctica de salud con telesalud y telemedicina. La protección a la fuerza laboral es fundamental, no solo en nuestra parte física, sino en la parte mental, en el bienestar, los sistemas de contratación, el pago, los elementos de protección personal, el acceso a vacunas, infraestructura y elementos adecuados y esquemas que no lleven a síndrome de quemarse por el trabajo y conductas de riesgo como farmacodependencia y alcoholismo. Son fundamentales, se desnudaron ahora y hay que instaurar medidas preventivas, además de las reactivas, a esta protección que debemos tener. Prepararnos para futuras amenazas y mitigar la inequidad. América Latina es una región muy diversa. Nosotros a veces estamos muy tranquilos porque estamos bien donde trabajamos y tenemos todo para ofrecerle a nuestras madres, al binomio madre-hijo, pero entendamos que la región es muy diversa y necesitamos estrechar esa brecha. Y de ahí que quería pues dar esta charla con este enfoque de salud global. Entonces, en resumen, les presenté las definiciones. Quiero que se lleven todos estos esquemas para identificar las gestantes de alto riesgo de complicarse, los puedan implementar, las identifiquen y tengan manejo temprano, ingreso precoz y se dispone de cuidado intensivo, pero que este manejo no se retrase esperando un área física de atención, como es en el modelo tradicional, sino que lo puedan tener desde antes. Y participar en estos procesos de innovaciones que definitivamente en nuestra región nos va a ayudar mucho para mejorar la atención. Quedo muy atento a cualquier pregunta, comentario y reitero el agradecimiento por la invitación a esta gran actividad. Cuídense mucho.